primeramente por este privilegio de poder estar aquí con ustedes. Para mí es el privilegio de estar aquí, hermanos. Le agradezco al Señor ese privilegio de poder estar junto con ustedes, junto con un pueblo que alaba y bendice el nombre del Señor. Reciban un fuerte saludo de mi esposa, Carmen. Hemos estado saliendo le platicaba a su pastor que hemos estado saliendo de muchas partes a visitar a muchos hermanos y hemos estado para todas partes juntos. No me ha soltado ni la he soltado para nada. Hemos andado en todas partes juntos y regresamos el sábado muy tarde, también ya tarde, de Modesto, y la semana antepasada manejamos a Reno, Nevada, y hemos andado para todas partes. Y luego me dice: ¿cómo ahora que vas tan cerca de la casa no puedo acompañarte? Además, que yo me vine temprano a mi casa a las 8 de la mañana a atender unos asuntos a la oficina, y estando ahí todo el día atendiendo algunos asuntos. Ya nos venimos para acá y me queda muy lejos regresarme hasta Indio y luego regresarme para atrás. Y le dije: bueno, haz de cuenta que vas conmigo. Y me dice, hace rato me volvió a hablar y me dice: ¿cómo estás? Bien, le digo. Y salúdame mucho a los hermanos. Así que reciban un saludo de mi esposa en el nombre de Jesucristo. Hermanos, agradezco a Dios este privilegio, y les digo que para mí es el privilegio el poder estar aquí en este día, porque Dios es bueno, y Dios es maravilloso. Dios es compasivo y lleno de misericordia para con nosotros. Ninguno de los que estamos aquí somos tan buenos para merecer estar aquí en esta edad. Todo se relaciona a la gracia de Dios y a la misericordia de nuestro Padre Santo, que Él nos da todas las cosas. Dijo Isaías: has escuchado, has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No se cansa, no se fatiga con cansancio, no desfallece. Todo lo da el Señor para nosotros. Y hermanos, agradezco a Dios el privilegio de poder contar con la amistad de su pastor, un gran siervo de Dios tienen ustedes. Tienen el privilegio de tener un buen pastor, hermanos. Y Dios bendiga a nuestro hermano Mara, a su esposa, a su familia, a sus hijas. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Estemos orando por ellos. Sé que la congregación ora. Yo los invito, estén cubriendo a la familia pastoral siempre, hermanos, porque los más atacados de una iglesia es la familia pastoral. Y yo los invito a que estén orando, estén ayunando, de vez en cuando, mandándoles mensajes, atendiéndolos, porque ese es el trabajo pastoral. El trabajo pastoral es muy pesado en las cuestiones tanto de desarrollo de la iglesia como cosas espirituales, y de repente ocupamos esa cobertura, esa oración en el nombre de Jesucristo. Así que bendigo la vida del pastor y nuestro pastor en esta tarde, y su familia, en el nombre de Jesucristo. Lo conocí hace muchos años. Él sí sigue igual, hermanos. Hace como 40 kilos lo conozco. Lo conocí él por allá como el 2003, 2002, ¿verdad? Hace ya unos años, hermanos. Estamos allí en la ciudad de Indio, y vinimos y tuve el privilegio de conocerlo junto a sus hermanos, su mamá, y siempre me impactó. Ahorita le preguntaba por su familia, porque nunca había mirado yo una mujer que tocara tan bien la guitarra como su hermana. Me sorprendía cómo la tocaba. Así que pues estamos muy agradecidos en esta tarde. Pero vamos a entrar a la palabra, hermanos, en nombre del Señor, porque pues para eso es este tiempo, y bendito el nombre del Señor. Voy a invitarle que abra su Biblia en la epístola de Pablo a los Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, en el nombre de Jesucristo. Bendito sea Jesús, porque Jesús es bueno y es misericordioso y es compasivo. Amén. Capítulo 4 del libro de Filipenses, en el nombre del Señor. Y vamos a pensar unos minutos en este pasaje, que tal vez ya lo han escuchado, lo han predicado mis compañeros. Saludo a todos los ministros también de casa. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo, al asistente pastor, y a cada uno de los ministros, y a cada uno de los servidores de casa. Que Dios les bendiga. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 4 en adelante, dice de esta manera: regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos.
vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Oramos a Dios para que Dios sea quien prepare nuestros corazones y que esta palabra sea como una semilla en tierra fértil para nosotros. Padre, te damos gracias porque podemos leer tu palabra en esta hora. Señor, esta palabra tiene poder porque es tu palabra. Te pido que cada corazón que estemos en esta casa, en este día, Señor, que nuestro corazón sea una tierra fértil y que nosotros podamos, Señor, esa semilla caiga y florezca y produzca, Señor, en nuestras vidas para tu honra y tu gloria. Bendigo esta congregación, bendigo a la familia pastoral, bendigo, Señor, a los ministros, bendigo a cada uno de los líderes, de los hermanos servidores de esta casa, al ministerio de alabanza. Cubrimos a los músicos, a los cantores. Padre, pon un vallado de cobertura, pon tu presencia, Señor, y da testimonio que tu gracia habita en esta casa, Señor, que ellos sigan creciendo, que se siga derramando tu gracia en este día como hasta hoy lo has hecho y lo seguirás haciendo porque es tu bendita obra. Te damos gracias en este día en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, puede ocupar su lugar un momento en lo que diciendo gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Esta epístola de Pablo le escribe desde una prisión. Pablo tiene ciertas libertades estando en esa prisión y tiene algunos compañeros que lo apoyaban estando en esa condición. Y la iglesia de Filipos tenía una relación muy fuerte con Pablo. Pablo y la iglesia de Filipos, la iglesia había abrazado el ministerio de Pablo desde el principio. Era una iglesia que apoyaba de una manera el ministerio de Pablo. Pablo sentía un cariño, un aprecio muy especial por esta congregación y había una relación muy cercana entre Pablo y la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos no únicamente le mandaba ayuda, según la historia cuenta que le mandó un colaborador. Epafrodito fue un hombre que la iglesia de Filipos lo patrocinó para que fuera a apoyar el trabajo de Pablo y ese trabajo lo hizo muy bien. Era un fiel colaborador de la obra misionera que estaba Pablo ejerciendo en su momento. Y al parecer Pablo, en lo que cuenta la historia, enfermó Epafrodito muy gravemente, se puso muy enfermo. Y Pablo dice que estuvo al filo de la muerte. De hecho, dice Pablo, Dios tuvo misericordia de él, dijo, y tuvo misericordia de mí, porque me hubiera puesto muy triste si le hubiera pasado algo, pero a Dios gracias, dijo, Dios lo sanó. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y en esta carta Pablo destaca algunas cosas importantes que hermanos les escribe a la iglesia. Les empieza a contar lo que había estado sucediendo en su ministerio, en su predicación y todo lo que había estado batallando o había estado enfrentando, las pruebas y las luchas. A veces miramos nosotros los personajes bíblicos y creemos que los personajes bíblicos son como diosesitos en la tierra caminando y que no tuvieron días difíciles. Y no es así, hermanos. Cada uno de los hombres y de las mujeres que están escritos en la palabra del Señor, que ejercieron un ministerio, que sirvieron en algo en la obra del Señor o para algo en la obra y el propósito divino, todos tuvieron días difíciles, días donde hermanos, el cansancio, el agotamiento, la frustración y tantas otras cosas pudieron llegar a sus vidas como nos llegan a nosotros, porque eso es parte de la vida.
es parte del caminar con Cristo. La iglesia camina tomada de la mano de Dios, llena del Espíritu Santo, llena de la presencia del Señor, pero siempre habrá pruebas y luchas que vengan a confrontar a nuestra fe. Y Pablo les empieza a hablar a la iglesia acerca de estas cosas y de todo lo que había acontecido, y les dice: miren, ¿saben qué? Voy a enviarles a Epafrodito para allá, y también lo va a acompañar Timoteo, y lo va a acompañar, y quiero que los reciban con gozo, porque ellos les van a contar todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado. Y esa fue en 5 minutos parte de lo que dice la carta de Pablo. Pero llega el momento en que Pablo empieza con el carácter que tenía Pablo de ser un hombre formador de iglesias, un hombre que tenía una palabra siempre para la iglesia. De hecho, Pablo escribe casi toda la doctrina, y Pablo tenía siempre una palabra y les decía: miren, yo no me canso de escribir las cosas, y empieza a perfilarlos a que ellos sean mejores todavía, a que ellos caminen de una manera mejor. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces hemos pasado diferentes circunstancias y de repente leemos la escritura y como que la escritura nos vuelve a reenfocar en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios planea hacer para con nosotros? Y de repente Pablo, contándoles todo lo que estaba sucediendo, le dice a los hermanos: miren, hermanos, bueno, también quiero que se enseñen ustedes a regocijarse. Aunque los problemas y las luchas son difíciles, yo les digo una cosa: regocíjense en el Señor siempre. Alabados el nombre del Señor. Dejen que el Espíritu Santo los ministre, los abrace, los llene de gozo, porque el gozo del Señor, el Espíritu del Señor, es nuestra fortaleza. La iglesia no se va a gozar por la política, no se va a gozar por quién gana el mundial. La iglesia se va a gozar porque el Espíritu Santo la ministra, la toca. El Espíritu Santo se derrama en el pueblo. ¿Habrá alguien libre para bendecir el nombre del Señor? Y yo les digo, iglesia de Jurupa, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en las pruebas, regocijaos en el gozo, en la abundancia, en la escasez. De todas formas, regocíjese en el Señor. Bendito el nombre de Cristo. Y es interesante mirar la pasión de Pablo y cómo lo llevaba Pablo de una manera, tomados de la mano, a que conocieran y experimentaran ese regocijo necesario. Y empieza a hablar con ellos. Y cuando leemos parte de estos textos, podemos mirar el amor sincero de Pablo, y podemos mirar y comparar ese amor a veces cuando con los hombres y las mujeres de Dios que servimos en el ministerio. Por eso decía yo: cubra a su pastor, ore a su pastor, ore por su pastor, ore por la familia pastoral, porque es importante. Pablo les empieza a decir a los hermanos: miren, hermanos, él se presenta en el versículo que no leímos, el versículo 9, le dice: lo que miraron en mí, lo que aprendieron de mí, lo que escucharon de mí, esto hagan, en esto regocíjense, en esto fundamenten su servicio. Y se pone él como ejemplo. Pero los empieza a ministrar y les empieza a reenfocar en las cosas, porque se había enterado que había algunas circunstancias que habían estado golpeando la fe de los hermanos, que habían estado golpeando el caminar con el Señor. Y de repente les dice Pablo, después de decirles: gócense en todo lo que está pasando, les empieza a identificar algunas cosas que quisiera tocar, hermanos. Y una de ellas es que Pablo les dice: hermanos, por nada estén afanados, por nada se afanen, ¿sí? Por nada se afanen. Jesús, en el capítulo 5 y 6 de Mateo, narra la historia del Sermón del Monte, y empieza a hablar algunas parábolas ahí, enseñanzas. En el capítulo 6, Jesús está hablando con la gente
Y Jesús, que sabía lo que la gente pensaba y creía, empieza a hablarles de los afanes. Esos mismos afanes que a nosotros nos detienen. Esas preocupaciones que te levantan a veces en la noche, o que de repente en el día te confrontan, y de repente, si estás bien, hasta te pones nervioso. Si estás en la madrugada, te levantas y de repente sientes la carga de aquel problema o lo que está sucediendo. Les dice el Señor Jesucristo en Mateo 6, y les dice: ¿por qué están 6:20, en los versículos? Y les dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas van a ser añadidas. Les acababa de enseñar y había identificado en el corazón de las personas con que él hablaba, personas que estaban pasando por difíciles circunstancias morales, espirituales. Roma los tenía de una manera, no respetaban ningún derecho. Y de repente Jesús les había hablado acerca, y les dice: ¿por qué se preocupan de su vestido? ¿Por qué se preocupan de lo que comen? Y los agarra Jesús con esas palabras, y los lleva y los vuelve a reenfocar al Dios de Israel, al Dios de las promesas, al Dios que tenía todo bajo sus manos, que es el dueño del oro y de la plata. Y le dice: vuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Le dice: a las aves que no siembran, a las aves que no hacen nada, las mantiene, les da alimento. Y les dice: la gloria que tuvo Salomón, los lirios del campo, el Señor lo hace. Y empieza a darles una palabra para que aquel afán empezara a irse de su vida. Y les dice: por nada estén afanosos. Y estas palabras de Pablo las puedo hilar a las palabras de Jesús. Cuando Pablo empieza a mirar a la iglesia, y de repente cuando la iglesia se empieza a afanar, la iglesia se empieza a preocupar, todo lo que está pasando en la vida en aquel tiempo, lo que estaba pasando, y puedo decirle qué es lo que está pasando ahora en nuestro tiempo, que a veces nosotros nos afanamos y nos empieza a robar la paz, nos empieza a robar el gozo. El que Pablo les estaba diciendo: regocíjense, era porque los afanes les estaba robando el gozo, les estaba robando la paz, les estaba robando la tranquilidad. Y de repente esos afanes, les dice Pablo, hay un antídoto para que esos afanes ustedes los puedan vencer. Alabado sea el nombre del Señor. Y el antídoto es la oración. El antídoto es la oración. Y dice, alabado sea el nombre del Señor. Y dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Porque la oración es aquello que detiene el afán. Empieza la oración a hacer efecto en las circunstancias, empieza a tomar fuerza. Y dice Pablo: bueno, si oras y no hay respuesta, también ruégale a Dios, ruégale al Padre, pero ruégale en acción de gracias que te auxilie. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esta tarde te vengo a decir: lo que esté atacando tu vida, lo que quiera golpear tu fe, lo que quiera golpear tu familia, en el nombre de Jesucristo, ruégale a Dios. Dale gracias a Dios por lo que está pasando, porque Dios tiene misericordia y está procesando a la iglesia, porque está purificando a un remanente que está preparando para cuando Él venga. Los afanes se están alejando a uno, pero la oración está acercando a otro al trono de la gracia, al trono de la misericordia. ¿Por qué? Porque Cristo está a las puertas. ¿Habrá alguien que cree esta palabra? ¿Habrá alguien que esté esperando al Señor? Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Cristo viene pronto. El pecado, aleluya, está a la orden del día, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Alabado sea Jesús. Y les dice: cuando estén afanosos, órenle a Dios. Y si no responden la oración, ruéguenle a Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero todas las cosas sean conocidas con acción de gracias. Todos hemos pasado tiempos difíciles. Tiempos difíciles, hermanos. Tiempos donde parece que el cielo se cierra.
Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero en medio de esos tiempos hay una salida. Pero a veces el afán como que oscurece tu caminar, como que oscurece tu vida y no miras por dónde ir. Y entonces la oración es el medio para encontrar el camino correcto. ¿Sabe cuánto carece la iglesia de oración? Mucho. Y necesitamos volver a los fundamentos de la fe. Ocupamos retomar lo que a veces los afanes nos han robado. Nos hace falta tiempo, hermano, en el día. Si tuviera 25 horas, las 25 las ocupábamos. Pero necesitamos mirar cómo el afán está quitándonos y robándonos tantas cosas. Es tiempo de que la iglesia se levante en una oración, en una súplica, en un ruego delante de Dios, para que Dios tenga misericordia. Pablo les está diciendo estas cosas a la iglesia y de repente Pablo sigue escribiéndole a la iglesia y le sigue hablando a la iglesia y le dice: miren, también les voy a decir algo. ¿Sí? En medio de todas las cosas existe una paz. Esa paz que da a tener una relación con Dios. Esa paz que no carece de problemas y dificultades. Porque tener paz no es que no tengas problemas. Mucha gente malinterpreta la paz y dice: cuando yo tengo paz es porque no tengo ningún problema. No, la paz no está limitada a los problemas. Tú puedes estar pasando el peor de tus desiertos, el peor de tus momentos, levantar tu mano y decir: la paz de Cristo está conmigo. Porque la paz, aleluya, es algo que Dios pone en ti. Jesús habló de la paz y dijo: no, yo les voy a dar paz, no como la que dé el mundo. Mi paz es verdadera. Entonces la paz, aleluya, se mantiene en medio de las adversidades de la fe. Pablo les está escribiendo a la iglesia y le dice: miren, no estén afanosos. Y dice: por nada yo estoy afanado. Si tengo, gloria a Dios. Y si no tengo, también gloria a Dios. Porque estoy preparado y estoy listo para tener y también para no tener. Pero Dios está conmigo en medio de toda esa circunstancia. Y entonces escribe uno de los versículos más conocidos de la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el dinero no te da paz, la abundancia no te da paz, la salud no te da paz. El que te da la paz se llama Jesús. El que te da la paz se llama Jesús. Y si tú tienes a Jesús, tienes paz en tu corazón. Bendito el nombre del Señor. Y luego modela una clase de paz para nosotros. Una paz que, dice Pablo, que sobrepasa el raciocinio del hombre. Ese raciocinio con que todos peleamos todo el tiempo. Ese raciocinio con que no me va a alcanzar. Si diezmo, se completa el pago. Si pago, no le cumplo a Dios. Y dice Pablo: hay una cuestión en tu razonamiento, ¿sí? Hay una paz que llena ese raciocinio. ¿Nunca has estado en un momento cuando estás en medio de una circunstancia y no sabes qué hacer y de repente como que te conectas con el Espíritu de Dios no en un altar, no en tu casa, en la intimidad de tu recámara, en un momento así, en cualquier parte, de repente cierras tus ojos y: Señor, ayúdame, Padre, ¿qué hago? Y como que el viento del Pentecostés te llega y de repente sientes una seguridad en hacer las cosas. Esa es la paz de la que estoy hablando. Es la paz que estoy hablando.
Es la paz que cuando estaban pegándole, aleluya, a los apóstoles, cuando los estaban amenazando, no prediquen ese nombre, ya no hablen de ese nombre, cállense, ya no anden predicando de ese nombre. Pero ahí estaba la paz, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y lo único que podía decir los apóstoles es necesario obedecerlo, es necesario obedecerlo, porque nuestros ojos vieron lo que él hizo. Esa paz que pasa el entendimiento. Bendito el nombre del Señor. Y dice que esa paz no únicamente pasa el raciocinio del hombre, dice que guarda el corazón del hombre y guarda los pensamientos del hombre. Allá en el capítulo 17 de Jeremías, está Jeremías recibiendo revelación del Espíritu. Y de repente por ahí en el versículo 9 y 10 ahí empieza a contar esto Jeremías. Empieza a decir Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y Jeremías levanta una pregunta en su mente y dice: ¿quién lo conocerá? Entonces el Espíritu de Jehová se le revela y le dice a Jeremías: yo conozco el corazón del hombre. Y luego dice el Espíritu de Jehová: y no únicamente lo conozco, escudriño los pensamientos. Y no solamente lo conozco y escudriño los pensamientos, peso el corazón del hombre para darle a cada cual, ¿sí?, lo que merece y el fruto de sus obras. Y Pablo está diciendo en estas palabras, haciendo resaltando lo que dice Pablo, y dice que esa paz guardará nuestro corazón y guardará nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Hay una manera de guardar nuestros pensamientos y nuestro corazón para Dios cuando nosotros dejamos que la paz nos llene. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Miren, hermanos, les voy a contar un testimonio. Por gracia de Dios, Dios me ha concedido ministrar dones, algunos dones, cuando Dios quiere que ministre. Ya hace tiempo para atrás, en un servicio de un jueves, la gente piensa que los servicios buenos son los domingos. Dice, los domingos va a pasar todo. Los jueves, aquí es los miércoles, ¿verdad? Yo los tengo los jueves. Los miércoles o los jueves, pues sí, vamos a ir nomás porque. Pero los domingos son los buenos. Pues era un jueves. Y llegó una persona, una visita a la iglesia. Y cuando llegó esta visita, empezamos a predicar la palabra, empezamos a orar por la gente. Y yo le dije a las personas: venga quien tenga un problema fuerte para orar por usted. Aquí están los ministros, los compañeros, vamos a orar, los invitamos. Y pasó esta persona, una visita de la iglesia. Estaba yendo a la iglesia, una visita. Y de repente empezamos a orar por la gente. Yo empecé a orar por la gente. Y cuando le puse la mano, hermano pastor, arriba de su cabeza, así, hermanos, con aceite, en el nombre de Jesucristo, ¡fum!, se me abrió como si hubiera sido arriba de la cabeza de la señora, como si hubiera sido una televisión. Pues no cuadrada y así con LED, no, parecido, pues ustedes me entienden, como una visión, pues. Entonces empiezo a mirar y estaba orando por la persona y todos ahí ministrando y cantando cantos y todo. Y yo estaba orando por la persona en el nombre de Jesucristo, y estaba mirando lo que estaba pasando arriba de la cabeza de la señora, de esta persona visita. Y era un remolino, sierva. Y el remolino era negro oscuro. Y de repente se empezó a convertir en hojas de papel. Pero fuertísimo, un remolino. Imagínense un remolino de hojas de papel. Mucho, yo mirando ahí todo lo que estaba. Y la señora llorando, quebrantada, angustiada. Y cuando empecé a mirar, de repente miré, hermano, empezó a detener. Y una hoja se paró enfrente de la señora. Y la hoja decía el nombre de la corte de Indio, el caso, que era el caso, los nombres de lo que estaba pasando y todo el acontecimiento, todo lo que estaba pasando ahí en la hoja. Entonces le dije a la señora:
Le dije, ya por micrófono, hermanos, ya es más difícil. Y le dije, usted tiene un problema en la corte. ¿Falso o verdadero? Amén, dijo, sí es cierto, pastor. Le dije, usted está peleando la custodia de sus hijos, de sus nietos fulano y fulano. Yo estaba mirando la hoja arriba de ellos, pues todo lo que decía la hoja. Sí, pastor, son ellos, son mis nietos. Y empecé a mirar empecé a decirle todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba diciendo y enfocándola hacia Jesús. Y al final de la hoja miré el caso resuelto y decía, se los van a entregar. O sea, la corte había aprobado que ella se iba a acabar los hijos. Espérese. Y de repente le digo a la señora, usted va a ir a tal día, a tales horas, a la corte, va a pelearlos, y le tengo una palabra de parte de Jesús. Entregue su corazón a Jesús primero. Y le voy a decir una cosa, usted se va a quedar con los nietos, va a darle la custodia al Señor de sus nietos. Oramos por ella, la señora fue ministrada. A las 2 semanas, a los días, ya tenía a sus nietos en su casa, amado hermano. Porque la paz de Dios así llega. Hoy puede ser un de repente cuando Dios te da respuesta, pero no es domingo, pastor. Pero hoy es el día que Jehová hizo. Hoy es el día que Dios puede hacer lo extraordinario en nuestras vidas. Porque esto no depende de nosotros, depende del Rey de la Gloria, del dueño del universo, del que todo lo puede. El Dios que hizo los cielos, el Dios que abrió las aguas y el Dios que caminó sobre las aguas. A ese Dios servimos. Y el mundo nos quiere quitar, nos quiere robar, nos quiere poner afanes. El Señor lo reprenda. La iglesia tiene poder, la iglesia tiene autoridad en el nombre de Jesús. Alguien alaba el nombre del Señor, porque este día Dios puede hacer un milagro en tu vida. No lo esperabas, pues ni yo esperaba estar aquí, pero Él quiso que estuviéramos. Alabe al Señor en este día y deje que el Espíritu llene su vida. Aleluya, aleluya. Levante su mano un momentito ahí sentadito. Adórelo, 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 adórelo. Un momento. Hay un mover de Dios. Esa casa está llena de la gloria de Dios. No porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, porque es la gracia. Levanta tu mano y dile al Señor, es tu gracia. Me levanté por la gracia. Tengo un carro por la gracia. Tengo vestido y comida por la gracia. Todo viene por la gracia de Dios. Aleluya. Aleluya. Si quieres alabarlo, alábalo. Dios no lo pone nervioso. Tu alabanza confunde a tu enemigo. Cuando tú alabas, tu enemigo se confunde. La circunstancia, el afán se confunde. Porque no hay, aleluya, victoria más grande que el pueblo de Dios alabe a su Dios. Aleluya. Dele palmas al Señor en esta tarde. La paz está algo a nuestro alcance. De hecho, Pablo habla de la paz y lo presenta también como un fruto. Y dice Pablo, que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la dignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero la paz es una de ellas. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, así en lo que estoy en la palabra,
¿Puedo ministrar si Dios me muestra algo? Aquí hay una persona, hermanos, que tiene días que le duelen la planta de sus pies. Exactamente, la planta de sus pies le duele. Siente como si le picara, como si algo le picara la planta de sus pies. Si usted quiere que ore por usted, yo oro por usted y Dios lo va a sanar. En el nombre de Jesucristo. Es un dolor en la planta del pie, en la parte de atrás de la planta del pie. Es una molestia. En el nombre de Jesucristo. Si usted quiere, podemos orar después. Escuche lo que le voy a decir. Pablo sigue hablando y sigue aconsejando a la iglesia después de tener esa experiencia y decirles, hablarles de la paz. Entonces Pablo los lleva a que la iglesia de una manera empiece a cambiar su manera de pensar y que dejemos las cosas negativas o las cosas que nos dan afán y que las traigamos y empecemos a cambiar nuestra manera de ser, porque está en nosotros cambiar. Usted y yo, Dios nos entregó ese libre albedrío para cambiar. No lo puede cambiar el pastor, no lo puede cambiar. Usted tiene que cambiar. Usted tiene que cambiar. Y Pablo les empieza a decir a los hermanos de la iglesia que tanto amaba y abrazaba en el amor del Señor, y les empieza a decir, hermanos, también parafraseando el texto, ¿no? Dice, hermanos, también les quiero dar otro consejo, y los voy a aconsejar para que su mente esté ocupada en cosas correctas, para que su vivir en Cristo tenga caminos correctos a donde queremos llegar. Y les empieza a hablar Pablo de ciertas cosas y le dice, miren, hermanos, les aconsejo que ustedes estén pensando y estén haciendo las cosas, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdad, eso hagan. ¿Sí? Aquello que es verdadero, también aquello que es honesto, háganlo, cúmplanlo, busquen esa manera de ser honestos, de hacer la verdad, de ser honestos. También traten de ser justos, practiquen la justicia, porque practicando la justicia ustedes van a hacer la voluntad del Padre. Y les empieza a estar hablando acerca de lo que está Pablo identificando y cómo pueden cambiar los patrones de comportamiento de la iglesia. ¿Sí? Romper el afán, romper ese afán y dejar que estas virtudes o estas decisiones correctas en tu comportamiento las traigas a tu vida y las adoptes para que puedas caminar de una manera correcta delante de Dios. Lo verdadero, lo que es honroso, lo justo, dice, lo puro, lo amable, lo que tiene buen nombre. Si en todas esas cosas que tú miras hay alguna virtud, hazlas. No necesita estar el pastor, no necesita estar mi esposa, mi compañera, mi papá, mi mamá, mi hijo, no. Es una cuestión del corazón, de convicciones. El tener convicciones y principios en lo que hemos creído. Hermano, algunos de nosotros no nacimos en la iglesia. No nacimos en el camino de Dios. Yo vengo de una familia pues del mundo disfuncional. Había mucha borrachera en la casa. Andábamos en los bailes, andábamos en las maldades. De ahí me rescató Dios, de ahí me sacó Dios. Yo fui el primero que llegué a mi casa. De mi casa fui el primero que llegué a la iglesia. Y hubo muchas cosas que tuve que cambiar porque no sabía cómo comportarme. Y a veces me pasa lo que Pablo está aconsejándole a ellos. Así llegamos nosotros sin saber cómo comportarnos, qué hacer. Mi mamá no era cristiana, mi papá no era cristiano, mi familia no era cristiana. Y no me puedo justificar después de años decir, es que yo no nací en el evangelio. No,
Dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Amado hermano, Pablo les estaba dando, escuche, en el clavo, se podría decir. Y tenemos que cambiar patrones. Y tenemos que seguir adelante, mejorando nuestra vida, tomando mejores decisiones, dejando los afanes a un lado, metiéndonos a la búsqueda de Dios y dejar que la paz de Dios guarde todo lo que yo tengo. Pero no únicamente eso, también cambiar patrones de comportamiento. Yo necesito cambiar. Yo necesito ser mejor cada día. Hay una guerra. Pablo identifica una guerra en Romanos capítulo 7 y capítulo 8. Pablo identifica una guerra en la carne y luego la lleva al nivel espiritual. Y dice, Pablo y dice, bueno, tengo una contienda, tengo una guerra en mi carne por dentro. Algo me dice que haga las cosas de buenas y algo me dice que haga las cosas malas. Es un cambio de actitudes. Es cambiar. La iglesia necesita tomar esta palabra y seguir cambiando, seguir mejorando, seguir buscando todo aquello en lo que tiene virtud, en lo que no nos roba la presencia del Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo, la palabra. Porque esos afanes van a venir a golpearnos y a querer robarnos lo que Dios quiere darnos. Entonces Pablo, así como en Corintios, hablando de los dones en el capítulo 11 y 12, y hablando en el capítulo 13 del amor, y Pablo de repente como que centra y les dice: les voy a demostrar un mejor camino. En esta ocasión Pablo está diciéndole a la iglesia: hermanos, miren, necesitamos cambiar, necesitamos apoderarnos de las cosas que a Dios le agradan. Y en esta tarde cierro con las palabras de Pablo, hablándole a una iglesia que él amaba mucho, a una iglesia que sentía un cariño especial por ella. Pero en medio de ese cariño, de ese amor y de lo que era para él la iglesia de Filipos, Pablo tenía un compromiso. Pablo tenía un compromiso en predicar la palabra. Entonces Pablo se pone como ejemplo y les dice a ellos: todo lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hagan. Y se pone como un modelo a seguir para la iglesia. Nosotros hemos tomado las cosas al revés. Nosotros le decimos a la gente: sigue a Cristo, porque todos los demás vamos a fallar. Porque no hemos tomado la responsabilidad de decir: me voy a meter con Dios y yo voy a ser un ejemplo para que lo que yo haga la gente vea que Cristo está en mí. Así le dijo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tengo el modelo donde hacerlo. Y esto nos reta. Por eso esta palabra es muy fuerte, porque el último consejo de Pablo que le da a la iglesia, cuando le dice: por lo demás, hermanos, hagan esto, porque lo miraron en mí, lo escucharon de mí y me miraron hacerlo, también ustedes háganlo. Entonces les entrega una responsabilidad a la iglesia de Filipos, una responsabilidad de decir: necesito yo, donde yo me pare, que la gente diga: tú eres diferente, tú hablas diferente, tú
tienes algo diferente. No sé qué tiene, no sé qué tiene usted, no sé qué tiene, pero usted tiene algo diferente. ¿Sabe lo que lo hace diferente? Que un día tuvo un encuentro con el Dios de la palabra, que un día tuvo un encuentro con Jesús, y ese Jesús cambia la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de comportarte, y tienes en tu vida algo muy especial que clama al Padre: Abba Padre. El Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Y te voy a invitar que te pongas de pie esta tarde. Si gusta pasar el ministerio de alabanza, como si gustan hacerlo. Aleluya. Si usted gusta pasar, me gustaría orar por usted y pedirle a Dios que Dios sea quien le bendiga, que Dios sea quien le guarde, y que Dios sea quien se derrame de una manera especial en su vida. Gloria a Dios. Si gusta pasar, pase. Si la persona que le duele su planta de pie quiere poner, me dice, hermano, que lo esté pasando y yo puedo orar. Es un dolor en su planta de pie, pase. En el nombre de Jesús. Mire, le voy a decir, casa, tomarse unas pastillas y no se le va a quitar el dolor.